Bueno, bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla, pizarra. Hoy vamos a ver, la consigna es las oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. Así ya tienen un pantallazo general del tema de las oscilaciones. Vamos entonces a grabar. Un segundo. Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver oscilaciones amortiguadas. Barra oscilaciones forzadas también vamos a ver, fenómeno de resonancia. Entonces, es un tema no tan complicado de entender físicamente, ¿no? Pero la matemática es un poco más elaborada de lo que quizás ustedes conocen. Entonces, se va a complicar por el lado de la matemática. Por ahí hay cuestión que vamos a tener que decir, bueno, creerme de alguna forma, porque la demostración es un poco más. Si bien voy a hacer parte de la demostración, pero por ahí puede quedar algún punto, alguna nebulosa por allí, algún tema que no se entiende porque es un tema nuevo para ustedes, que es el tema de las ecuaciones diferenciales. Así que, ¿alguno ha tenido alguna posibilidad de ver ecuaciones diferenciales en algún curso? Creo que en el secundario no, directamente no se da. Y ustedes lo van a ver en segundo año en en análisis, creo que lo ven. Bueno, ¿de qué se trata el tema? Vamos a tirar unas líneas acá, a ver. Plantear una situación donde, por ejemplo, en un sistema masa resorte, tal como el que vimos la clase anterior, es decir, bueno, hay un resorte rodeado de techo con una masa, M, resorte de constante K, que está allí en equilibrio, ¿no? Entonces podemos fijar, como siempre, el eje
coordenado vamos a elegir un eje vertical. Por supuesto, esto también aplica a lo que conocemos de péndulo simple y péndulo físico también, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. Entonces acá está el cero y elegimos por ejemplo, la dirección positiva para abajo, eje X, y el campo gravitacional G, por allí no hace falta escribirlo porque ya está allí internalizado cuando hicimos el apartamento original. Entonces lo que nosotros hemos visto es que si apartamos la masa de la posición de equilibrio, esta empieza a oscilar indefinidamente por su cuenta a una frecuencia natural, que ahora le vamos a llamar omega cero, la frecuencia natural, igual a la raíz de K sobre E. Y que la energía mecánica se conserva, y eso tiene que ver con el móvil perpetuo, como que está oscilando permanentemente, y que podemos relacionar la energía mecánica con la amplitud máxima del movimiento. ¿Se acuerdan? La vez pasada decíamos que la energía total era igual a un medio de K por A al cuadrado, si no me equivoco. A ver, si K está en Newton sobre metro, claro, las unidades quedan ahí. La energía en Joule. O sea que mientras se mantenga la amplitud máxima de las oscilaciones, la energía mecánica se conserva. Pero ahora vamos a agregar a este sistema, a propósito, a veces es a propósito y a veces es eh, como un efecto secundario, como un efecto no querido, ¿no? El tema de la amortiguación. Entonces vamos a agregar acá un cilindro, como si fuese un amortiguador de auto, sería el ejemplo clásico, pero tecnológicamente puede tener otras formas esto, ¿no? Tamaños, entonces. Es un cilindro con dos partes movibles entre sí, entonces vamos a conectar mecánicamente la masa con una de las partes móviles y la otra parte móvil la vamos a poner fija al, al techo acá como para que quede firme, y esto puede deslizar. Acá hay un aceite, puede haber aceite, que este pistón tenga agujeros, me quedó chico el dibujo, que tenga agujeros para que el aceite pueda pasar a través de ellos y favorecer el desplazamiento. Hay que buscar por ahí tecnológicamente una medida justa de los orificios, seguramente. Entonces, en la medida que esto se mueve, oscilando, el aceite pasa de una cámara a la otra a través de los orificios. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la propuesta? ¿Sí? Creo que, bueno, hasta acá venimos bien.
Entonces, ahora, ¿cómo sería el planteo de la segunda ley de Newton, la ecuación de movimiento, tomando en cuenta este agregado? Porque nosotros hasta ahora teníamos que la masa por la derivada segunda de la coordenada x con respecto al tiempo dos veces era igual a menos k por x, ¿no? Segunda ley de Newton. Pero ahora vamos a agregar otra fuerza más que le vamos a considerar que es una fuerza proporcional a la velocidad. Se acuerdan cuando vimos fuerzas de rozamiento, fuerzas en general? Vimos que las fuerzas sobre fluidos, de un cuerpo que se mueve en un fluido, es de tipo viscosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de viscosidad se opone a la velocidad a través de un coeficiente aerodinámico, un coeficiente de formas que tiene que ver no solamente con las formas, sino también con la, de qué tipo de fluido estamos hablando y el sólido que se mueve, de qué tipo de sólido es, que si tiene la superficie rugosa o no, básicamente. Entonces, esto es, por ejemplo, la fuerza que un auto tiene cuando se mueve en una carretera, la fuerza de velocidad, perdón, de rozamiento con el aire. En el caso de una embarcación en el agua, será la fuerza de rozamiento con el agua. Entonces acá hay que agregar, y también es el signo menos acá pesa, porque lo que estamos diciendo es que la fuerza se opone al desplazamiento. Si el desplazamiento tiene un sentido, la fuerza tiene el sentido contrario. Más o menos como también la fuerza de restitución se opone al desplazamiento, eh, nada más que la fuerza de restitución de un resorte es de tipo conservativa, porque la fuerza depende de la posición solamente, y al volver al mismo punto hay un equilibrio en las energías, entre las energías cinéticas y potenciales. En cambio, la fuerza de viscosidad, como no depende de la posición y está siempre empujando en contra del desplazamiento, fíjense que la fuerza de elasticidad, la fuerza elástica del resorte, cuando en la etapa en que el movimiento de la masa es hacia el punto de equilibrio, la fuerza está a favor del desplazamiento. Y ahí es como que está cumpliendo la otra función de restituir la energía cinética, por ejemplo. En cambio, la fuerza de viscosidad eh, siempre se opone al movimiento, entonces hace un trabajo negativo. ¿Se acuerdan cuando teníamos trabajo igual a fuerza por desplazamiento? Al ser la fuerza opuesta a la velocidad, es opuesta al desplazamiento y es un trabajo permanentemente negativo. Entonces, no hay forma de que la integral cerrada o que volver al mismo punto de partida nos haga un equilibrio en las energías, sino que siempre esto quiere decir que la energía siempre se va perdiendo por rozamiento. Entonces lo que vamos a hacer acá es acomodar un poco mejor esta fórmula, la vamos a poner así, vamos a igualar a cero, y vamos a poner acá masa por la derivada de x con respecto al tiempo, más p por la derivada de x con respecto al tiempo, acá dos veces la aceleración, esta es la velocidad, y esta es la posición, ¿cierto? Pasé todos estos dos con signo negativo, los pasé al otro lado con signo positivo. Y esta es una ecuación
de segundo grado, una ecuación diferencial. La vamos a clasificar de segundo grado porque tiene hasta la derivada segunda de la variable. Vamos a considerar también que es una ecuación lineal, porque las derivadas no están elevadas al cuadrado, ni sacadas la raíz cuadrada, ni hay un seno de la función dando vueltas por ahí. A coeficientes constantes, porque los coeficientes masa, coeficiente de viscosidad y la constante del resorte son constantes que no dependen del tiempo, homogénea. Esto es que, pasadas a un solo miembro, todas las derivadas que tengan que ver con la función incógnita, que acá la incógnita es x de t, ¿no? Cómo varía la posición en función del tiempo. Pasando todas las derivadas de un solo miembro, del otro lado me queda cero. Eso quiere decir homogéneo. Cuando veamos ahora en un ratito las oscilaciones forzadas, allí vamos a tener que no va a ser homogénea porque de este lado vamos a tener una función arbitraria dependiente del tiempo. Bueno, el tema es cómo se soluciona esa ecuación. Nosotros, la clase pasada habíamos hecho, dijimos prueba y error de proponer una función que derivada dos veces me dé la misma función cambiada de signo, y funcionó. Ahora la cosa no es tan fácil. Hay que aplicar métodos de resolución de ecuaciones diferenciales cuando la cosa es más complicada. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, como ahí están todas con signo más las derivadas, plantear una solución del tipo, también de prueba y error, pero de tipo exponencial imaginario. O mejor dicho, en este caso solamente de tipo exponencial. Vamos a plantear que la solución es una constante, por ejemplo A, e a la alfa t. Y ahí, bueno, vamos a ver cuándo alfa puede ser imaginario o no, porque se nos va a plantear una ecuación algebraica, y ahí vamos a definir. Fíjense que esta es la propuesta, la reemplazamos acá, ¿y qué nos queda? La derivada segunda. Esta, como es una coeficiente, no pasa nada, esto queda así como A. Pero cuando derivé dos veces acá, la primera derivada, digamos, e a la alfa t, la primera derivada es alfa por e a la alfa t, ¿no es cierto? Como las exponenciales se repiten. Y la segunda derivada me queda alfa al cuadrado. Entonces acá me queda e, perdón, alfa al cuadrado, e a la alfa t más b por la derivada primera, que es alfa, más k por x, que es k por a, e a la alfa t. Y acá me faltó a.
Entonces, acá por empezar, una vez planteada la ecuación, para resolverla, vemos que el coeficiente A puede ser un número que seguramente después aparecerá en un caso particular, pero que en este momento no es importante porque se puede cancelar. Y entonces saco factor común e a la alfa t y me queda m alfa cuadrado más b por alfa más k e a la alfa. Entonces, como esto está igualado a cero, esto lo puedo pasar dividiendo acá, no pasa nada, esto lo cancelo. Lo que tiene que ser cero es el paréntesis. Si se cumple que este paréntesis es cero, se cumple la ecuación diferencial. Entonces tengo que ver cuáles son los valores de alfa que me satisfacen la ecuación diferencial. O sea que acá lo que se me plantea en definitiva es una ecuación algebraica de segundo orden, de segundo grado, donde la incógnita es alfa. Entonces, nosotros ya sabemos que esto es alfa 1, 2 igual a menos el coeficiente de primer orden, que es b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por el coeficiente cuadrático por, por el término independiente, ¿no? Entonces esto es menos 4m por k dividido 2 veces el coeficiente cuadrático. Entonces esto lo vamos a acomodar de la siguiente forma. Acá vamos a poner menos b sobre 2m, más menos, o sea, vamos a distribuir acá este 2m. El 2m lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a introducir dentro de la raíz cuadrada. O sea que me va a quedar acá 2m al cuadrado acá, dividido. Entonces acá puedo acomodar b cuadrado sobre 2m, perdón, acá vamos a unificar el cuadrado este, menos 4m por k sobre 4m cuadrado. Entonces acá directamente me queda k sobre m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Es matemática, pero ya le vamos a dar la interpretación física. Acá pregunta Santiago, ¿se puede repetir de dónde salió X de T igual? Ah, eso es una propuesta, Santiago, porque ahí como yo tengo planteado que la ecuación diferencial es lineal, entonces la solución, si viene la propuesta es hacerla por un lado de una función exponencial, porque vos cuando derivas las funciones exponenciales, se repiten. Entonces, esto te da la facilidad de poder, acá lo que hicimos, deshacernos, una vez planteada la ecuación, deshacernos del factor exponencial y dejar la solución en términos de la masa,
parámetros físicos, masa, constante de resorte, constante de viscosidad, coeficiente de viscosidad, y una incógnita alfa en la exponencial que ya vamos a ver cómo se termina definiendo, pero también es una, por qué no decirlo, una prueba y error. Y como les decía la otra vez, la matemática, claro, el desplazamiento es exponencial, pero vamos a ver, no es tan así. En algún caso sí, en algún caso no. Depende, la raíz cuadrada de este número, si es mayor o menor que cero, porque si nos da soluciones imaginarias hay que imaginar otra cosa más. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Les decía, eh, la matemática nos asegura que la solución de la ecuación diferencial una vez encontrada es única. Así que estamos tranquilos de que si encontramos por este lado la solución, no hay otra, ¿eh? Así es como se comporta la matemática y como la física en este caso van de la mano, se, se acompañan, entonces la física va a reaccionar igual de lo que dice la matemática. Entonces, hay métodos de resolución, que es la transformada de Laplace, pero no estamos lejos de eso, no vamos a meternos en eso porque no podemos de alguna manera más fácil o más entendible hacerlo de esta forma. Bueno, estamos, Santiago, eh, quedó satisfecho entonces la pregunta. Acá tengo que ir probando hasta que me dé valores reales. Claro, acá evidentemente va a haber puede ser que la raíz cuadrada de un número negativo nos dé un número imaginario. Ustedes han visto números complejos, ¿no es cierto? Saben lo que son los números imaginarios. Entonces, en álgebra, perfecto. Entonces, eso es lo que nos va a quedar en un caso y vamos a ver cómo interpretamos físicamente el resultado. Entonces, vamos a un gráfico nuevo. Dijimos que entonces x de t, perdón, alfa, dijimos que alfa nos va a quedar como solución de las dos posibilidades esta, menos p sobre 2m más menos la raíz cuadrada de b sobre 2m cuadrado menos k sobre e. Entonces, fíjense, en esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Hay que ver acá, ¿no? Porque fíjense que acá podemos plantear la siguiente ecuación. B cuadrado sobre 2m, 4m cuadrado, menos k sobre m igual a 0, mayor o menor que 0, van a ser situaciones que se nos van a plantear. ¿Qué va a querer decir? Que, por ejemplo, por m, esto es lo mismo que proponer acá por 4, p cuadrado menos 4m por k mayor igual o menor que 0. Esto es como tenía originalmente el discriminante, ¿se acuerdan? En la otra pantalla, así, es esto, ¿no?
Entonces, acá va a haber tres casos, porque esto depende, este es el coeficiente de amortiguación, la masa y la constante K del resorte, acá hay un 4 dando vueltas también, un factor. Pero bueno, si B cuadrado es mayor que 4mk, estamos en una situación de sobreamortiguamiento. O es el movimiento sobreamortiguado. ¿Sí? Vamos a ir definiendo las tres posibles soluciones. En este caso, el coeficiente, la viscosidad es grande, y en un orden de comparación con lo que sería la inercia a través de la masa M y la fuerza restitutiva del resorte a través de la constante K, pesa mucho el coeficiente de fricción. Entonces, en este caso, la física, la matemática y por consiguiente la física, nos va a dar, nos va a mostrar cómo se va a comportar el sistema en este caso. Acá puede ser que esto sea igual, entonces, si p cuadrado es igual a 4mk, estamos en el caso de amortiguamiento crítico. Y en el otro caso que nos puede pasar es que b cuadrado sea menor que 4mk, y en este caso se dice que estamos subamortiguados. El caso subamortiguado, en este caso la fuerza de fricción comparativamente con el aporte que hace, acá están como sopesando, ¿no? las, las, las fuerzas, que no son las fuerzas estas, pero estamos sopesando los comportamientos. Entonces acá la fricción es más tenue y, y débil comparándola con la inercia del sistema y la fuerza restitutiva del resorte. Entonces, ese es el caso subamortiguado que vamos a ir trabajando cada uno, dando algún ejemplo. Pero son las tres alternativas, ¿no? Lo que le quería hacer ver es que, supóngase que B sea igual a cero, todo esto que hicimos, no, el tema B igual a cero lo vamos a plantear cuando veamos el subamortiguado, cuando ya tengamos un poco más resuelta la cosa. Tenemos un poco. Entonces vamos a ir viendo parte por parte, vamos a empezar con el sobreamortiguado. El sobreamortiguado. Bueno, en este caso, eh, alfa, va a haber dos soluciones para alfa. Vamos a poner alfa 1 igual a menos b sobre 2m más la raíz cuadrada de b sobre 2m cuadrado menos k sobre m. Y alfa 2 igual a b sobre 2m menos
la raíz cuadrada. Fíjense que eh, estas constantes alfa 1 y alfa 2 dependen del sistema, ¿no? Son como frecuencias, si se quiere, naturales, donde depende solamente entonces del coeficiente de fricción, de la masa inercial y de la constante K del resorte. Entonces, la solución general x de t va a ser, vamos a poner A1 por E a la alfa 1 por t, más A2 por E a la alfa 2 por t. Esta es la solución general para el problema en particular. A1 y A2 son constantes hasta este momento indeterminadas. Digamos que la dinámica del problema está resuelta en general. Lo que pasa es que en algún problema en particular, tal como un ejercicio del práctico, ustedes van a tener que determinar A1 y A2, y eso lo van a hacer por los datos iniciales del problema. Por ejemplo, si a ustedes le dan para un problema en particular la posición x0 para t igual a 0 y la velocidad v0 para t igual a 0, en ese problema en particular, ustedes pueden eh, trabajar para encontrar cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Entonces, puede que le den en otro tiempo, y bueno, tendrán que trabajar con plantear otra serie de ecuaciones para resolver A1 y A2. Pero lo más sencillo es que le den las condiciones iniciales. Estas son las llamadas condiciones iniciales, cuando en este caso el tiempo es igual a 0, estamos hablando de un problema de dinámica. Y A1 y A2 en matemática en general se llaman las condiciones de contorno. Eso ya es hablar muy matemáticamente. Entonces, fíjate, si a vos te dan x0, reemplazando acá t igual a 0, me queda que x0 tiene que ser igual a 1 más a2. Y derivando, que esto es a1 por alfa 1 por alfa 2 por t, y sabiendo la velocidad de la condición inicial, tenemos que v0 es igual a alfa 1 por a1 más alfa 2 por a2. Entonces se me plantea un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, A1 y A2, alfa 1 y alfa 2 conozco, y resuelvo para ese ejercicio en particular cuánto valen las constantes A1 y A2, y con lo cual resuelvo el problema, termino resolviendo el problema. ¿Qué pinta van a tener estos? Bueno, eso es una cuestión de análisis gráfico del problema, ¿no? Si yo pongo en un gráfico la posición en función del tiempo,
Acá alfa 1 y alfa 2, ambos son menor que cero. Porque incluso este, por más que tenga acá la posibilidad a través de una suma algebraica de ser mayor que cero, alfa 1, por ejemplo, al saber que dentro de la raíz hay un número menor que esto, la raíz me va a sacar un número aún más chico, ¿sí? Entonces, este número, esta raíz, el módulo, va a ser más chica que b sobre 2m. Entonces, siempre, siempre, alfa 1 y alfa 2 son números negativos, y por lo tanto la exponencial esta, el resultado, es una exponencial inversa, decae con el tiempo. Esta que tiene el alfa, el módulo, digamos, acá como estamos planteando, lo vemos, que el módulo de alfa 2 es mayor que el módulo de alfa 1, ¿no? Porque este, digamos, partiendo de b sobre 2m negativo, a este se le suma un número positivo, por lo tanto el módulo se achica. En cambio a este se le suma un número negativo y el módulo se agranda. Eso quiere decir que ustedes han visto ya quizás las formas de caimiento exponencial, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a dibujar así, a mano alzada, lo que es la exponencial, disculpen el dibujo, la exponencial era e a la x, ¿no? El gráfico e a la x en función de x, este x no es lo mismo que este a otra x, ¿no? Acá estamos viendo la función. Esto es así. E a la 0 es 1, estamos en 1. Y la función exponencial inversa, e a la menos x, tiene una forma exactamente simétrica. O sea que para los tiempos t positivos lo que estamos viendo es el decaimiento este exponencial, que asintóticamente tiende a cero. Entonces, la curva de la función exponencial va a depender del exponente, en particular, en este caso de las funciones exponenciales, va a depender de alfa 1 y alfa 2. Y al ser alfa 2 más grande, en módulo, tiene un decaimiento más aletargado. Esta sería la primera solución, la solución de alfa 2. Digamos, esto sería A2 por E a la alfa 2 por T. Y acá estará póngase el A2 acá, para T igual a 0. Y el A1 estará por allí en algún lugar. Normalmente da negativo el A1. Uno se plantea y ve para un caso en particular, siempre el A1 le da negativo. Y es una función que decae más rápidamente porque el alfa 1 es más chico. Entonces, la solución del problema va a ser una forma exponencial de decaimiento exponencial, donde lo que más va a pesar va a ser el término este con alfa 2. Entonces, si vos sumas estas dos gráficas, haces, digamos, es A1 por E al alfa 1 por T. Acá, digamos, hay una diferencia. En realidad, esta suma es una diferencia porque tenés números positivos y números negativos. Entonces, acá yo quizás exageré mucho y ya uno por ahí, mejor dicho. Nos queda que
acá está A1 más A2, y la realidad es esta. Vamos a resaltar. La realidad va a ser un decaimiento exponencial tendiente al punto de equilibrio. O sea, físicamente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros lo que vamos a ver físicamente es que el resorte de constante K, la masa M, con el amortiguador. Este amortiguador pesa mucho, es muy pesado. Entonces yo aparto la masa de la posición de equilibrio, la suelto y lenta, y al principio más rápido, ¿no? Pero después lentamente se va aproximando a la posición de equilibrio. Hace eso. Digamos, graficamos acá. eh, no, perdón. No, este no era el caso. O sea, va acercándose, empieza rápido y después lentamente, cada vez más lento, va a la posición de equilibrio. En teoría no llegaría nunca, pero hay una cuestión en física que manejamos con los decaimientos exponenciales, tanto en electricidad como en mecánica, de considerar que si yo llamo tau a la inversa, supóngase, estemos hablando de alfa 2, a la inversa de alfa 2, acá me va a quedar tau 2. La solución me va a quedar A1 por E a la, vamos a poner menos T sobre tau, vamos a esto, tomamos el módulo tau 1 más A2E a la menos T sobre tau 2. Y a tau se le llama la constante de tiempo. Y normalmente se considera que para un tiempo t igual a 5 tau, ya estamos dentro del 99% de, comparando, digamos, la extensión original con la posición final. El tamaño este de la posición final difiere en menos de un 1% de la posición inicial. O sea que ya estamos prácticamente en la posición de equilibrio. No tenemos que estar esperando un tiempo infinito teniendo la vela, sino que simplemente considerando esto de 5 tau, ya estamos allí en condiciones de estabilidad. Bueno, ¿entienden el caso sobreamortiguado? Eh, Comparaciones físicas en estos momentos o situaciones de ejemplo no es muy fácil de dar. No encuentro una situación análoga física más allá de describirle cómo se mueve la masa por el sobreamortiguamiento. Eh, es como que lentamente se va acercando a la posición de equilibrio. ¿Lo ven a eso? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Profe, Sí, decime. ¿sí podría explicar por qué que me había
despistado un poco yo, pero ¿podría explicar de vuelta por qué A1 y A2 tienen esa forma, em, la función, la gráfica en la función? Porque, por empezar, entendés que esto, al ser negativo, alfa 1 y alfa 2, las gráficas decaen eh, como una exponencial inversa, eso lo tenés Sí, sí, claro. sí, eso sí. Sí, el tema este que sí, es medio sacado de los pelos, lo que yo les planteo de poner la gráfica, la primera gráfica, y escribí esta parte del segundo término como que decae más aletargado. ¿Por qué? Porque la constante del tiempo es más grande. Eh, a ver, no, si alfa 2 es más grande en módulo, la constante de tiempo es más chica, perdón. Eso hace que el tiempo sea, digamos, es como que la escala de los tiempos, comparando alfa 1 con alfa 2, es distinta. Y eh, el hecho de que yo dije que A1 es negativa, es porque los resultados dan así, no es que se me ocurra a mí. Cuando vos das para un problema real, posición y velocidad inicial, ¿qué sería eso? Por ejemplo, si la velocidad inicial, si yo, acá podemos ver un caso más general, digamos una aplicación más general de decir, bueno, yo aparto de la masa m de la posición de equilibrio hasta una posición x0, sería como una especie de amplitud máxima, y lo largo del reposo. En ese caso, la velocidad es cero. Y acá lo que tengo que plantear en la ecuación es no lo largo con velocidad inicial, sino que lo largo del reposo, ¿se entiende? Entonces acá, por ahí vos te vas a dar cuenta, a ver, vamos a tratar de hacer las cuentas acá. Un segundo. En este caso, por ejemplo, yo puedo despejar a uno de acá. Por supuesto, x0 es positivo, ¿no? Porque está para abajo. Y reemplazarlo acá y me queda entonces cero igual a alfa 1 por x0 menos a2 más alfa 2 por a2. Entonces, siguiendo acá, alfa 1 por x0 y acá alfa 2 más alfa 2, no, perdón, alfa 2 menos alfa 1 por a2. ¿Sí? Entonces despejo de acá a 2 alfa 1 por x0 sobre alfa 2 menos alfa 1. Bueno, acá alfa 2 dijimos que es más grande en módulo que alfa 1, y acá están, este va a ser un número positivo. A ver, alfa 2, pongamos que sea menos 10.
y menos 5. Claro, este te queda un número negativo. Y este es negativo porque alfa 1 es negativo, x0 es positivo. Entonces negativo dividido negativo te queda A2 positivo. Si A2 es positivo, dependiendo, no sé, habría que ver en algún caso en particular cuánto da eso, es positivo, pero acá te queda que A1 es igual a x0 menos A2, que es positivo. Entonces a A1 te queda un número más chiquito y por lo general esto habría que ver un caso en particular, pero te queda un número negativo. Es como que este A2 es más grande que x0 y x0 en definitiva es A1 más A2. Eh, yo sé que por allí no, al hablar así en genérico, con simbologías, por ahí no se entiende, ¿no? Pero habría que ver un ejercicio numérico. No sé si en la guía hay algún ejemplo. En todo caso, eh, vamos a ver si en la semana encuentro algún ejercicio práctico y lo resolvemos en alguna reunión aparte. ¿Puede ser? Yo sé que les ha quedado acá explicando esto, pero veamos un ejemplo más concreto y tratar de, si les interesa entender bien esto, digamos, en detalle me refiero. Si no, hay que contentarse simplemente de decir, bueno, esto decae exponencialmente y el resultado es este, la línea roja, y eso es lo que pasa. ¿Entienden la situación física del decaimiento asintótico? ¿Lo imaginan así? Profe, a mí me quedó una duda porque cuando dijo, al principio estamos hablando de digamos, la velocidad de oscilación, la frecuencia, entonces cuando dice que lentamente vuelve a la posición, se está Sí. refiriendo en cuanto a, digamos, que va dejando de oscilar de a poco o, No, no oscila, o a no la llega a oscilar. intensidad de... No, no oscila, ¿eh? Yo lo aparto de la posición de equilibrio, lo largo y al principio más rápido, pero después más lento, llega a la posición de equilibrio, pero no alcanza a oscilar. ¿Lo ves? No hay ninguna componente de oscilación acá. Veamos entonces ahora el caso subamortiguado. Ahí sí va a haber oscilación. En el caso subamortiguado, tenemos que B al cuadrado es menor que 4 por m por k. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de un número, nos va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo matemáticamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, digamos, la solución x de t, ¿cómo va a ser? Habíamos dicho eh, que la solución iba a ser
A1, acá es mucho más complicado todavía, por E, acá digamos, me va a quedar, perdón, alfa 1 y alfa 2, ¿cómo me queda? Menos B sobre 2M, más menos, me va a quedar acá un número imaginario, y la raíz cuadrada, y acá para poder resolver la raíz, tengo que invertir el orden para obtener un número positivo que le puede sacar la raíz cuadrada, ¿no? Acá vamos a poner, decimos K sobre M menos B sobre 2M al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Alfa 1 o 2. ¿Qué hice acá? Como me dio la raíz de un número negativo, no se puede resolver en el campo de los números reales. Lo que tengo que hacer es plantear un número imaginario. Entonces alfa 1 o 2 va a tener una componente imaginaria y el coeficiente, el número complejo que acompaña, o digamos, la parte compleja de este número, porque digamos alfa 1 o 2 son números complejos con una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Entonces la parte imaginaria, yo para poder resolver el número con la calculadora, tengo que invertir el orden acá de la diferencia para poder obtener un número positivo y poder calcular la raíz cuadrada, ¿no? Pero va precedido, multiplicado por la base i imaginaria. ¿Estamos de acuerdo con esta fórmula? ¿Lo ven eso? ¿Sí? Acá hay un comentario, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, acá me va a quedar A1 por E al alfa 1 por T más A2 por E al alfa 2 por T. Donde alfa 1 será, supongamos con la suma acá, con el número positivo de la parte compleja, y alfa 2 será con el número negativo. Entonces, resumiendo, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser un número complejo, evidentemente, pero ¿qué pasa? Yo necesito una solución real. Lo que pasa que hay que entrar a trabajar con la fórmula de Euler, porque esto, en definitiva, acá me va a quedar A1 E a la menos B sobre 2M por E a la I por la raíz cuadrada, más A2 por E a la menos B sobre 2M por E a la menos I por la raíz cuadrada. Fíjense que yo acá puedo sacar factor común, E a la menos B sobre 2M, y me quedaría así.
Bueno, acá vamos a hacer el paso mágico, porque, digamos, usando la fórmula de Euler, ustedes saben que a la i tita es igual a coseno de tita más i por el seno de tita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo coloco esa fórmula de Euler acá, con estas exponenciales, donde acá está la raíz cuadrada, ya sea negativa o positiva, lo que voy a obtener es una suma en términos de cosenos y senos, y que yo puedo trabajar con eso y ir, digamos, de alguna forma juntando, y en definitiva me va a quedar un número positivo y un número negativo. O sea, así como estoy planteando, x de t sería un número complejo. Pero se me quedaría un número real y un número imaginario, puro. Entonces lo que vamos a hacer es, a esa solución compleja de x de t, en el campo de los números reales, lo vamos a tomar la componente en una de las dos direcciones, ya sea, vamos a hacer real la parte real o la parte imaginaria, pero es la componente del número complejo en alguno de los dos ejes. O sea, lo que va a pasar en la realidad va a ser que vamos a descomponer el número complejo. De tal manera que la solución me va a quedar, la solución más general de todo esto, me va a quedar una cierta amplitud por e a la menos b sobre, que es la parte de decaimiento exponencial, por la función armónica, porque las funciones armónicas se introducen acá a partir de desarrollar la fórmula de Euler, ¿no? La función armónica de una frecuencia natural por el tiempo más una fase inicial, donde omega 0 va a ser la raíz cuadrada de k sobre m menos b sobre 2m cuadrado. O sea que, fíjense que la frecuencia natural, comparando con la frecuencia natural, digamos, de las oscilaciones libres, que era la raíz de k sobre m, esta frecuencia es más chica, omega 0 esta, con el caso del amortiguamiento. Entonces se presenta en la forma de oscilación, en el caso subamortiguado, tiene una envolvente exponencial que es el decaimiento temporal de la función armónica, y, y comparando con una frecuencia armónica de oscilaciones libres, las oscilaciones libres son las que vimos en la clase pasada, pues son oscilaciones sin amortiguamiento. Acá son oscilaciones amortiguadas, y la frecuencia natural es distinta. Entonces, si B fuese cero, si no hubiera amortiguamiento, acá E a la 0 esto me queda 1, B igual a 0 esto me queda 0, o sea, si B es 0, retomo el movimiento armónico simple de la clase pasada. Pero acá lo que pasa es que B no es 0, si bien es un amortiguamiento chiquito, pero hay un amortiguamiento y alcanza a haber oscilaciones, pero van decayendo exponencialmente. Este es el factor de decaimiento exponencial.
Entonces, ¿cómo van a ser el gráfico en este caso del movimiento? Acá nuevamente hay dos constantes a determinar, o sea, nosotros ahí, aquí hemos escrito la solución general, ¿no? Acá hay dos constantes que son indeterminadas, que dependen, que son las condiciones de contorno, en este caso van a ser A y φ0 son las condiciones de contorno, y se van a de acuerdo a los datos iniciales x0 y b0. Porque en este caso vamos a tener que para t igual a 0 estamos en x0, entonces x0 es igual a por el seno de φ0. Reemplacen acá t igual a 0, esto me queda 1, esto me queda 0 y me queda entonces así. Hago la derivada de esto, que es, no lo vamos a hacer porque va a ser muy largo, pero haciendo la derivada y reemplazando para t igual a 0, igual a b0, bla, bla, bla. Y ahí voy a despejar tanto A como φ0, los voy a encontrar las soluciones de las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar en definitiva? Supongo que en principio yo aporte, diga, bueno, vamos a partir del reposo con una amplitud máxima A y que φ0 es igual a 0, vamos a plantear, porque no estoy seguro si φ0 va a ser igual a 0. Entonces, va a empezar a oscilar alternativamente como una función, pongamos que salga así una forma armónica, pero ese es el seno de omega t más φ0, pero está multiplicando la función de decaimiento exponencial. Y eso es como una envolvente, y lo que va a hacer es, el resultado nos va a dar una función armónica, pero con decaimiento exponencial. Entonces nos va a quedar algo así. ¿Sí? O sea, en este caso, el sistema masa resorte amortiguador ¿qué va a pasar? Yo voy a apartar la masa de la posición de equilibrio y voy a empezar a oscilar, pero con el tiempo las oscilaciones se van amortiguando y va a tender a la posición de equilibrio también. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en principio habíamos relacionado la energía con la amplitud del movimiento oscilatorio, a medida que la amplitud del movimiento va disminuyendo es justamente el hecho físico que va perdiendo energía mecánica y que se transforma en calor por rozamiento en el amortiguador, precisamente. ¿Lo ven a eso?
Acá, por ejemplo, es más fácil encontrar un ejemplo práctico. Acá Santiago dice que se ve un ejemplo práctico, digamos, de decir, bueno, es lo que pasa en la realidad. Si yo tengo un resorte y una masa y los pongo a oscilar, no oscilan indefinidamente, sino que las oscilaciones se van apagando con el tiempo, van decreciendo, y eso es inevitable, eso es lo que pasa en la realidad, porque por más que yo considere que sea un sistema ideal sin rozamiento, la verdad es que el rozamiento con el aire existe, y además también hay rozamientos internos en la estructura del material del resorte. Entonces, las pérdidas de energía en la realidad son inevitables, uno puede disminuirlas o tratar en un tiempo perentorio de decir que estamos en una situación ideal, pero que a medida que pasa más el tiempo, la realidad va mostrando, se va haciendo ver, ¿no? De que en realidad hay amortiguación, por más baja que sea, pero el rozamiento con el aire va a introducir la amortiguación. Y si no, por allí es un rozamiento hecho a propósito para lograr unas oscilaciones eh, naturales amortiguadas, pero que vayan decayendo. Y yo ahora les voy a plantear el tercer ejemplo, el tercer caso de amortiguamiento crítico, y allí sí podemos dar algún ejemplo práctico, porque lo vamos a relacionar con una balanza y con el amortiguador del auto. Ahí ya les aclaro bien qué es lo que quiero decir con esto. Pero supongamos que lleguemos al amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico, ya que una vez que les presenté el caso sobreamortiguado y el caso subamortiguado, eh, es el límite que hay entre estos dos casos. ¿Ustedes qué piensan? En el caso del amortiguamiento crítico, ¿va a haber oscilaciones? Si yo les digo que va a ser el caso límite entre sobreamortiguado y subamortiguado, acá estamos B cuadrado igual a 4M por K. Una cosa que no sé si les señale, en el caso del amortiguamiento, el sobreamortiguado, cuando la masa va lentamente a la posición de equilibrio, fíjense que ahí también está patente el caso de que la disminución de la amplitud del movimiento tiene que ver con la pérdida de energía, ¿no? Porque por más que yo hice trabajo inicial para apartar la masa del equilibrio y que ese trabajo inicial debería haber quedado como energía mecánica en el sistema, a medida que cuando vuelve a la posición de equilibrio y pierde la amplitud del movimiento totalmente, perdió toda la energía. O sea que tanto en el sobreamortiguado como en el subamortiguado, al llegar a la posición de equilibrio, toda la energía que pudiera haber contenido de entrada, la perdió por rozamiento. En el caso del amortiguamiento crítico, es el caso límite, les decía. Matemáticamente, esto es más aburrido, por allí también más difícil de entender. En este caso, la matemática me dice que las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden son dos soluciones y que la combinación lineal de estas soluciones me da la solución general. Eso dice, palabras más, palabras menos, la matemática.
En este caso, en el caso del amortiguamiento crítico, yo voy a tener un solo alfa, porque el otro, la raíz me queda cero. Entonces no estarían las dos soluciones que me dice la matemática. Hay un teorema matemático que dice que en ese caso, para encontrar la segunda solución, hay que trabajar un poquito de decir, bueno, va a ser, acá digamos, una solución x1 de t sería justamente usando este alfa, ¿no? Sería a por e al alfa t. Y alfa es único acá en este caso, ¿no? Pero la matemática dice que para encontrar una segunda solución, que la matemática siempre me promete dos soluciones independientes para una ecuación de segundo grado, se toma la primera solución y se la multiplica por una función lineal. Tomemos la primera solución. Esta parte es tediosa. Y se la multiplica por una función lineal a por t más b. Y me asegura la matemática que acá obtengo las dos soluciones linealmente independientes y que por lo tanto puedo hacer una combinación lineal de estas dos soluciones y obtener la solución general. Bueno, esa parte la vamos a obviar, ¿no? No vamos a entrar mucho. Pero esta parte de acá lo que hace es introducir una cota al movimiento. Lo que hace esto es hacer de que el movimiento sea no oscilatorio, porque en definitiva esto es exponencial, no es oscilatorio. Alfa es real, ¿no es cierto? Alfa es real. Es una función con decaimiento eh, con exponencial inversa, porque alfa es negativo. Esta es una función lineal, o sea que no es oscilatoria, pero lo que hace esta función lineal es que a la función exponencial la hace decaer rápidamente. Acá también va a haber dos constantes a determinar, bla, 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 condiciones de contorno, hay que ver las condiciones iniciales para determinar las condiciones de contorno, todo eso. Pero acá con lo que nos vamos a quedar es con la idea de lo que pasa. Supóngase, aparto la masa a la posición original x0 igual a A, lo podemos poner acá, amplitud máxima, y lo que va a hacer decaer exponencialmente rápidamente. De tal manera que la solución del amortiguamiento crítico es la solución que llega a la estabilidad más rápido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sobreamortiguamiento me hacía decaer lentamente, alcanzar la posición de equilibrio. El subamortiguamiento me hacía de que efectivamente iba a llegar más rápido, el caso del amortiguamiento crítico, pero no es que iba a alcanzar el equilibrio, sino que iban a seguir las oscilaciones hasta en algún momento llegar al equilibrio. En cambio, el amortiguamiento crítico no oscila, pero es el amortiguamiento que llega a la posición de equilibrio más rápidamente. ¿Lo ven a eso? Porque el subamortiguamiento sí, llega rápido a la posición de equilibrio, pero pasa de largo y después queda oscilando. Pero la estabilidad se alcanza rápidamente con un amortiguamiento crítico. O sea, una relación entre el coeficiente de rozamiento viscoso y la masa y la constante del resorte, que
como que se equiparan los efectos, y bueno, físicamente lo que pasa es eso. Entonces el amortiguamiento crítico va a ser una situación muchas veces rebuscada en algunos sistemas mecánicos para alcanzar el equilibrio rápidamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que es la situación? Por ejemplo, yo les decía, les doy un ejemplo de cuando, por ejemplo, buscamos a propósito el amortiguamiento crítico. Por ejemplo, si yo tengo una balanza de resorte, así sea una balanza electrónica, las balanzas electrónicas juegan con deformaciones como si fuese un resorte, ¿no? El sensor, la parte de la celda de carga, es un material que se está deformando como si fuese un resorte. Entonces, supongamos que yo tengo una balanza muy rudimentaria, ¿no? Que es un platillo, disculpen el dibujo que no sale muy lindo que digamos, pero cuesta dominar la digital. El resorte K, supongamos que el platillo y el resorte no tienen masa, y a través digamos, un señalador, yo puedo marcar sobre una escala graduada, por supuesto, en unidades de masa o de peso, como quieran, en kilogramos, por ejemplo. Ahí estaría el punto de equilibrio, ahí estaría en cero. Entonces, ¿qué hago? Yo le pongo una masa acá para pesar, la suelto, ¿y qué va a pasar? Se va a deformar, va a empezar a oscilar. Y si no tiene amortiguamiento, va a oscilar indefinidamente. O sea que yo cuando me quiera poner a ver cuánto pesa, esto va a estar oscilando la flecha, señalador, y no voy a estar ahí horas viendo si no hay amortiguamiento. Y una situación de sobreamortiguamiento sería que yo le coloque un amortiguador muy grande, entonces pongo la masa, a lo que quiero llegar es a una nueva posición de equilibrio, ¿no? O sea, ahí es cuando yo tenía, esta posición cero sería la posición sin peso, sin masa. Cuando yo le pongo la masa, va a alcanzar una nueva posición de equilibrio, 1', llamemos, o 0', que sería, acá me estaría marcando el peso de la masa M, ¿no? Entonces, si esto está sobreamortiguado, yo voy a poner la masa y esto lentamente va a ir alcanzando la posición de nuevo equilibrio. Entonces, también puedo estar horas ahí y no va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Tratar de que para una masa clásica que va a pesar la balanza, buscar un sistema amortiguador acorde con esto. Digamos, si la balanza tiene un fondo de escala de 10 kilos, por ejemplo, como puede ser una balanza que usaban los verduleros antes, no hace tanto, digamos, no hace tanto. En ese caso, eh, se pondrá acá 10 kilos, se tomará en cuenta la constante K, que tenga que estar relacionada con las fuerzas restauradoras, y se pondrá un amortiguador acorde. Y esas balanzas de verduleros, las balanzas de almaceneros, era un oficio reparar balanzas antes, tenían o calibrar balanzas,
reparar y o calibrar. Tenían una parte amortiguadora que era efectivamente con un cilindro, conteniendo aceite, con un émbolo. En realidad esto estaba. Y seguramente las balanzas con celda de carga, las balanzas modernas, electrónicas, el amortiguador lo hace la propia estructura del material, ¿no? Digamos, el material que se deforma tiene efecto amortiguador también. Entonces, allí seguramente está contemplado, no tendrán un tachito con aceite, pero la amortiguación existe para que se pueda alcanzar el equilibrio lo más rápidamente, el nuevo equilibrio. Con lo cual puedo medir y entonces así es como trabaja el sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Les decía, el caso del amortiguador del auto también se busca la, la amortiguación crítica. Ahora les explico por qué. Voy a hacer un dibujo que no les prometo mucho, ¿no? Va a ser un dibujo muy elemental, primario si se quiere, de lo que sería esto que vamos a decir. Bueno, esta es la carrocería del auto. Y esta es la rueda. Ahí ya que tenemos la posibilidad de hacer un círculo con la gente. Entonces la rueda está unida al chasis o a la carrocería, depende del modelo, con un sistema de resorte, que sería lo que hace la constante K. Y la masa M acá, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser la parte móvil? La masa M va a ser la masa del auto o va a ser la masa de la rueda, a lo que hace a lo que a nosotros nos interesa, el sistema masa-resorte. El chasis. Pero fíjate que eh, el auto tiene que ser la parte del chasis, la carrocería tiene que ser la parte estable del sistema, porque teóricamente es lo que menos se tendría que mover. Nuestro sistema masa, resorte, amortiguación, la masa es la masa de la rueda, es la parte móvil, y la parte estable es la carrocería. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque lo que se busca es el confort y la seguridad del chasis y la carrocería. Confort por un lado para los pasajeros y la seguridad me da la seguridad, la da el hecho de que la rueda no se tiene que desprender del pavimento. No se tiene que. La seguridad en el ámbito, digamos, en esto que estamos viendo, el sistema de desplazamiento del auto en una carretera, la seguridad te la da de que las ruedas no se despeguen del pavimento. Entonces eso es lo que a vos te dice, bueno, ahí vas a poder frenar o tomar una curva eh, controlable, con todo control. Porque si en algún momento la rueda se despega del pavimento,
se pierde el control, ¿no? Entonces, eh, se le coloca un amortiguador. ¿Por qué pasa? Si yo dejo así, masa resorte, y supongamos que tengo un lomo de burro o tengo un badén, lo que va a pasar es que cuando yo pase por aquí con la rueda, esto se ponga a oscilar. Y esas oscilaciones no solamente hagan que la rueda se despegue del pavimento, sino que también sea súper incómodo para un tipo que va arriba del auto, ¿no? Entonces, un tipo, una persona, quiero decir. Este, ¿Qué es lo que se hace entonces? Buscar el amortiguamiento crítico. Entonces se coloca un sistema amortiguador que haga que el equilibrio tan buscado, digamos, de las posiciones, se busque una posición de equilibrio lo más rápidamente posible. Y eso va a hacer de que, por ejemplo, cuando yo agarre una lomada, la rueda se mueva rápidamente, busque una nueva posición de equilibrio, manteniendo el chasis estable y el punto de contacto entre la rueda y el pavimento. Entonces la rueda estaría trabajando siguiendo el contorno del camino, adaptándose rápidamente, manteniendo la estabilidad del chasis y la carrocería, a su vez de estar en contacto o perder el contacto por el menor tiempo posible con el pavimento. Entonces, ustedes fíjense que cuando por allí se compra un auto, se hace la prueba de cómo están los amortiguadores y dice, bueno, yo aprieto sobre una rueda del chasis, o digamos aprieto desde el guardabarro y digo, bueno, tiene que retornar a lo sumo a hacer una sola oscilación. Si se queda oscilando, por supuesto, el amortiguador está vencido en el sentido de que eh, no es efectivo. Si se queda oscilando, evidentemente no es efectivo. Si retorna lentamente, tampoco es efectivo, porque una que no da la seguridad y es también súper incómodo en cuanto a al confort que pueda tener el auto, el habitáculo. Y, y bueno, estaría pasando lo mismo, ¿no? Estaría en condiciones inseguras. Entonces, si uno aprieta allí y hace trabajar el amortiguador, el auto vuelve a la posición de equilibrio rápidamente, no lentamente, rápidamente, y, y no pasa de oscilar. El amortiguamiento crítico es que no oscile, pero lo que pasa es que allí estamos comparando quizás la masa de la rueda con la masa de la carrocería, en ese caso, en esa prueba que se hace. Entonces, no es tan confiable también, en el sentido de que ahí la masa a tener en cuenta es la masa de la rueda, no la masa de la carrocería. Pero por allí nos da una pista de en qué situación se encuentra la amortiguación. No sé si alguien tiene alguna acotación, alguna pregunta, comentario. Pasamos a otro tema entonces. Eso sería lo que son las oscilaciones amortiguadas. El otro tema que no vamos a hacer tiempo de verlo ahora, yo les voy a proponer hacer
como sabemos hacer, una clase aparte, ¿no? Yo les voy a avisar para ver si esta semana nos juntamos por allí a las 9, como sabemos hacer, para hacer una clase anexa. No va a ser mucho, media hora, 45 minutos. Así les doy y terminamos esta semana con el tema de amortiguación, con el tema de oscilaciones, mejor dicho. Así el lunes que viene empezamos con ondas. Entonces, lo que hace a las oscilaciones forzadas es lo siguiente. Considerar un sistema resorte, masa y amortiguador, donde tiene una frecuencia natural, que si el movimiento es armónico simple, la frecuencia natural es la raíz cuadrada de K sobre M, sin amortiguamiento, y que si tiene amortiguamiento le podemos llamar a la frecuencia natural para diferenciar la omega, igual a la raíz cuadrada de K sobre M menos B sobre 2M al cuadrado. Después hagan el ejercicio de ver que acá esto, las unidades me tienen que dar en 1 sobre segundo, ¿no? Omega es la frecuencia, la pulsación angular, en radianes por segundo o 1 sobre segundo. Entonces K sobre M, K en Newton sobre metro, sobre la masa en kilogramos, y la B que está en Newton por unidades de velocidad, ¿no? Newton sobre metro sobre segundo, la masa en kilogramos. Todo esto, acá tienen que ser todo coherente las unidades, ¿no? Y esto está al cuadrado. Hagan el ejercicio con las unidades. Todo esto le tiene que quedar en 1 sobre segundos al cuadrado, para que cuando ustedes saquen la raíz cuadrada acá, omega les quede efectivamente en 1 sobre segundo. Hagan ese ejercicio. Les va a servir, les va a aclarar un poquito el panorama de las ecuaciones y cómo se trabaja con las unidades. Entonces les decía, aparte de tener este sistema natural, lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza exterior, digamos colineal con el resorte, pero que tiene una frecuencia propia. Supongo que sea de tipo armónica. Esta le vamos a llamar frecuencia forzada, por T más Φ0, como siempre. Es decir, este sería el caso más general de decir, bueno, vamos a hacer, tenemos este sistema oscilatorio, pero que a la larga o a la corta va a estar oscilando con lo que dicte la frecuencia forzada. O sea que la frecuencia natural va a pasar a un segundo plano, va a desaparecer, y el sistema va a estar oscilando con la frecuencia que le dé la fuerza pulsante exterior, la fuerza alternada a esta. Entonces, en este caso, digamos que en principio, la solución que vamos a tener acá se nos va a plantear una solución, una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, que lo que decía al principio. Acá no va a ser igual a cero, sino que va
esto es que venía de la segunda ley de Newton, acá me va a quedar la fuerza exterior aplicada, que pues, como está en función del tiempo, entonces esta es inhomogénea. La matemática lo que me dice es que la solución general va a ser una suma de la solución de la homogénea más una solución particular de la ecuación general. La solución de la homogénea es una solución transitoria, porque decae exponencialmente con el tiempo y después desaparece. Y lo que queda es la solución particular de la inhomogénea, que es esta estaca, y que en este caso x de t nos va a quedar como una función armónica oscilando con las frecuencias forzadas. O sea, el sistema, la parte natural de oscilaciones naturales va a decaer y va a desaparecer, y el sistema va a estar oscilando con la frecuencia que dicte la fuerza exterior. Entonces, en esa situación, eh, es lo que se reconoce como oscilaciones forzadas. Y no es mucho, pero eso ya estamos sobre la hora. Pero en realidad no es mucho lo que queda. Lo vamos a hacer en una media horita, en un complementario. Vamos a cortar acá la grabación. Va a ser una situación que vamos a ver el fenómeno de resonancia, el fenómeno de, digamos, que básicamente acá lo que nos va a quedar es que lo más llamativo es este tema de la resonancia, ¿no? Cuando la frecuencia forzada coincide con la frecuencia natural, ocurre ese fenómeno. Nada más que da para hablar un tiempo y no, ya estamos sobre la hora. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Profe, dice Juan Cruz, no podemos verlo durante la clase porque estamos con varias cosas. Lo tendríamos que ver el lunes que viene, si nace. Pero ¿qué pasa? Es media horita nomás. Yo les propongo que, como sabemos hacer a la hora que ustedes puedan, una tardecita, una nochecita, claro, así damos por terminado esta semana con el tema de oscilaciones. Estaría bueno que arrancáramos el lunes que viene con ondas, porque así arrancamos con un tema nuevo. Si no, por allí nos va a quedar. ¿Ustedes qué dicen? ¿No, tienen problema con eso o prefieren que lo veamos el lunes? Encima tenemos un feriado el lunes, en octubre. Me gustaría terminar con hidrostática y hidrodinámica para que tengan ustedes el programa completo. Ah, es que no, nos va a quedar acá la solución. eh, pero hay que plantear la ecuación, preferiría el lunes, dice. Hay que plantear la ecuación diferencial y nos va a quedar que la solución es armónica y que tiene una pinta así. A por el seno, que A es la amplitud del movimiento, por el seno de la frecuencia forzada por T más una fase inicial. Pero eso hay que describirlo máximo, ese preferiría el lunes. Bueno, lo que pasa, Máximo, que nos queda media horita y ya estamos en el tiempo. Y ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y por allí, si yo les propongo en la semana juntar una media horita, porque, digamos, a lo mejor, Máximo, si vos no podés estar presente, yo lo voy a grabar y lo podés ver en cualquier otro momento, ¿no? El problema es que tenemos un feriado un lunes de octubre, o en todo caso hacemos así, hacemos como dicen ustedes, de seguir el lunes que viene, pero si por allí, para terminar el programa, nos tenemos que
clase extra y en algún momento nos vamos a tener que tomar una clase extra. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Qué dice en la ecuación que está en el último renglón? Abajo de ¿Ah? W igual a 1 sobre segundo. Dame un segundo. ¿Acá? En la de Omega, abajo. esta que señalo acá, No, no, la de abajo. acá. Ahí, sí. Acá yo les planteé de que ustedes sería bueno que reconocieran esto es igual, de que hicieran los cambios, el análisis de la dimensional, que pusieran K, que está K, que es Newton sobre metro, pero K sobre M será Newton sobre metro por kilogramo, ¿no es cierto? Kilogramo más. Y fíjate que esto te queda kilogramo, el Newton es kilogramo sobre metro, no, perdón. El Newton es kilogramo metros sobre segundos al cuadrado. Sobre kilogramo, eh, K es Newton, ah, K sobre M, ¿no? K sobre M es Newton sobre metro sobre kilogramo. Newton es kilogramo, metro sobre segundos al cuadrado, metro kilogramo. Entonces este se cancela con este con este, y te queda 1 sobre segundos al cuadrado. Y lo mismo, acá, B sobre 2M al cuadrado todo. Hagan el análisis dimensional y les tiene que dar también 1 sobre segundos al cuadrado, para poder sacar la raíz cuadrada después y que te quede en unidades de omega. Este no es W, es omega, la letra griega, algo así. Entonces, esa es la frecuencia angular o pulsación angular que se llama, que tiene que ver con la velocidad angular del movimiento circular. Bueno, bueno, entonces quedamos así. Seguimos el lunes, pero hacia finales del cuatrimestre, si hace falta recuperar una clase, tendríamos que recuperar una clase para terminar con el programa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Bien. Bueno, gente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, después por el chat. Aquí creo que es mejor porque estamos a full en estos momentos. Bueno, ok, ok. Eh, quedamos así entonces, que tengan una buena semana. Estamos bien. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, hasta la próxima.